En Valdejonda, un tranquilo pueblo andaluz donde todos se conocen y los rumores vuelan más rápido que el viento, la llegada explosiva de una mujer furiosa, reclamando sus tierras, cambiará la vida del delegado más temido y reservado de la región. Lo que comenzó como un enfrentamiento por una finca perdida se convertirá en un acuerdo inesperado, una farsa peligrosa, y en el romance más intenso que el pueblo haya presenciado, porque a veces el amor entra sin pedir permiso, y lo revuelve todo. El sol de Andalucía se alzaba perezoso sobre los campos dorados de Valdeonda, tiñendo las colinas de un color miel que habría inspirado a cualquier poeta. Pero Álvaro del Bosque no era precisamente un alma poética a las 6 de la mañana, especialmente cuando el timbre de la comisaría sonaba como si alguien estuviera siendo perseguido por el mismísimo diablo. «Papá, ¿por qué siempre gritas maldita sea cuando suena el teléfono?», preguntó Clara a su hija de 6 años, desde la mesa de la cocina, con los ojos grandes y curiosos fijos en él, mientras untaba mermelada en su tostada. Álvaro se detuvo a medio camino hacia el aparato, con el cabello aún revuelto del sueño y una camiseta que había visto mejores días. La miró con esa mezcla de ternura y exasperación que solo los padres conocen. «Porque, princesa, los adultos a veces dicen cosas sin pensar. Como cuando tú dices que odias las verduras, pero luego te comes todas las zanahorias. Eso es diferente. Las zanahorias saben bien con ketchup», replicó Clara con la lógica aplastante de los niños. «Pero tú nunca pones ketchup en el teléfono». El timbre siguió sonando con una insistencia que prometía problemas. Álvaro suspiró, se acercó a la niña y le dio un beso en la frente. «Eres demasiado lista para tu propio bien, ¿lo sabías? Mamá siempre dice que saqué tu cerebro y su belleza», respondió Clara, lamiendo la cuchara de mermelada con total inocencia. «Tu madre es muy generosa», murmuró Álvaro, descolgando finalmente el teléfono. «Del Bosque. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Álvaro, tienes que venir ya. Hay una loca que se ha colado en tu finca y está gritando algo sobre robos y ladrones. Los trabajadores no saben qué hacer con ella». La voz de Tomás, su capataz, sonaba entre divertida y preocupada. Álvaro frunció el ceño. No era la primera vez que alguien se confundía de propiedad, pero generalmente no se colaban gritando como posesos. «¿Loca cómo? ¿Loca peligrosa o loca molesta? Loca preciosa, diría yo, pero también loca furiosa, y lleva botas de montar que parecen armas letales». «Estupendo. Justo lo que necesitaba para empezar el día». Álvaro miró el reloj. Las 7 menos cuarto. Su turno en la comisaría no empezaba hasta las 9, pero ser el delegado de un pueblo pequeño significaba que los problemas no respetaban horarios. «Voy para allá». «¿Vengo contigo, papá?», preguntó Clara, ya poniéndose en pie con la energía característica de los niños que huelen aventura. «¿Ni hablar? Te quedas con Carmen hasta que llegue el autobús del colegio». Clara hizo un mohín, pero asintió. Sabía cuándo su padre hablaba en serio, y el tono de delegado era inconfundible. 20 minutos después, Álvaro conducía su Land Rover por el sendero que llevaba a su finca, preguntándose qué clase de problema se habría metido en su propiedad. Valdeonda era un lugar tranquilo, donde lo más emocionante que solía pasar era la disputa anual entre los Herrera y los Morales por los límites de sus olivares. Pero al llegar, se encontró con una escena que habría sido cómica, si no fuera porque la mujer en cuestión estaba claramente dispuesta a causar destrozos. Era, efectivamente, preciosa. Cabello castaño recogido en una cola de caballo que se había medio deshecho en su cruzada matutina, ojos del color del chocolate que echaban chispas de furia, y sí, unas botas de montar que parecían haber sido diseñadas para patear traseros de hombres problemáticos. Estaba plantada en medio del patio principal, señalando con un dedo acusador a Tomás y a los otros 2 trabajadores que la miraban como si fuera un animal exótico escapado del zoo. «Esto es un robo a plena luz del día», gritaba, con una voz que mezcla la indignación con un acento andaluz que sonaba a música incluso cuando maldecía. «Estas tierras pertenecieron a mi familia durante generaciones.
Álvaro se bajó del vehículo con la parsimonia de alguien acostumbrado a lidiar con situaciones absurdas. Se acercó lentamente, observando a la intrusa con una mezcla de curiosidad y diversión que no auguraba nada bueno. «Buenos días», dijo con voz pausada, cargada de esa ironía que había perfeccionado durante años de tratar con delincuentes de poca monta. «Soy Álvaro del Bosque, dueño de esta finca. Y usted está invadiendo una propiedad privada». La mujer se volvió hacia él como un torbellino, y por un segundo Álvaro sintió algo parecido a una descarga eléctrica cuando sus ojos se encontraron, pero la sensación duró poco, porque inmediatamente ella lo señaló con el mismo dedo acusador. Usted es el ladrón. Disculpe, pero creo que hay un malentendido». «No hay malentendido alguno», lo interrumpió, acercándose con esas botas que efectivamente parecían peligrosas. «Usted, señor del Bosque, se ha apropiado de tierras que no le pertenecen, tierras que fueron de mi padre, Emilio Montalbán». El apellido Montalbán hizo que algo se moviera en la memoria de Álvaro, pero antes de que pudiera procesarlo completamente, la mujer continuó con su diatriba. «Y ahora resulta que el gran delegado y terrateniente de Valdejonda se ha hecho el dueño de lo que nunca fue suyo. ¿Qué tal si me explica cómo consiguió mis tierras, señor del Bosque?» La última frase la pronunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que prometía problemas del tipo que Álvaro había aprendido a evitar. Pero también era el tipo de problemas que, maldita sea, siempre terminaban siendo interesantes. «Primero», dijo, cruzándose de brazos y adoptando su postura más intimidante, «le agradecería que moderara el tono. Segundo, no tengo ni idea de quién es usted. Y tercero, estas tierras fueron compradas legal y legítimamente hace más de 10 años. Mentira, ¿verdad? Y si no le gusta, puede presentar una demanda formal. Pero mientras tanto, le sugiero que se vaya de mi propiedad antes de que tenga que arrestarla por allanamiento». Los ojos de la mujer se encendieron con una furia que habría derretido el acero. «¿Me está amenazando, delegado?» «No, señorita Montalbán, Valeria Montalbán. Señorita Montalbán, no la estoy amenazando. Le estoy informando de las leyes que, en caso de que no lo sepa, estoy aquí para hacer cumplir». Se miraron fijamente por unos segundos que se sintieron como horas, y Álvaro tuvo la extraña sensación de que su vida acababa de complicarse de una manera que aún no alcanzaba a comprender. Valeria Montalbán no había dormido en toda la noche, no desde que había encontrado los documentos en el viejo escritorio de su padre, documentos que confirmaban lo que siempre había sospechado, que las mejores tierras de la finca familiar habían terminado en manos ajenas por culpa de un escándalo que ella apenas recordaba. Pero estar frente a Álvaro del Bosque en persona era diferente a imaginárselo. Era más alto de lo que esperaba, con esos ojos verdes que parecían ver demasiado y una manera de moverse que sugería que estaba acostumbrado a que la gente le obedeciera. El problema era que Valeria nunca había sido buena obedeciendo. «Mire, delegado», dijo intentando controlar su temperamento, «no me voy a ir de aquí hasta que me explique cómo estas tierras, que durante 50 años pertenecieron a los Montalbán, acabaron siendo suyas». Álvaro la estudió con una expresión que ella no supo interpretar. Parecía estar recordando algo, pero también parecía divertido, como si fuera un niño al que le hubieran traído un juguete nuevo e interesante. «¿Emilio Montalbán era su padre?», preguntó finalmente. «Lo era, murió hace 3 años. Lamento su pérdida». La formalidad en su voz sonaba sincera, pero Valeria no estaba de humor para condolencias. «Pero eso no cambia el hecho de que estas tierras son mías. Porque se las robó, porque las compré legalmente, con escrituras, notarios y todo ese rollo aburrido que parece que a usted no le gusta». La sonrisa de Álvaro era provocativa, y Valeria sintió el impulso casi irresistible de borrarla a bofetadas. En cambio, dio un paso hacia él, lo que hizo que los trabajadores se pusieran visiblemente nerviosos. «¿Sabe qué, del Bosque? Tiene razón. No me gusta el rollo aburrido. Prefiero la acción directa. Como invadir propiedades privadas a las 7 de la mañana, como recuperar lo que es mío por derecho». «Ah, claro, el derecho divino de los Montalbán», se burló él. «Qué tontería la mía,
pensar que las leyes se aplicaban a todo el mundo por igual. Eso fue la gota que colmó el vaso. Valeria se acercó tanto que pudo oler su colonia, una mezcla de madera y algo indefiniblemente masculino que la molestó aún más, porque no debería haberse fijado en ello. Escúcheme bien, ladrón de poca monta. Ladrón de poca monta me parece un poco redundante, ¿no cree? La interrumpió con esa sonrisa odiosa. O soy ladrón o soy de poca monta. Las dos cosas juntas carecen de elegancia. Váyase al diablo. Ya he estado. No me gustó el barrio. Valeria alzó la mano, dispuesta a demostrarle lo que pensaba de su sentido del humor, pero Álvaro fue más rápido. Le agarró la muñeca con una suavidad que contrastaba con la firmeza del agarre. Calma, princesa. Golpear a un delegado es un delito. Y tengo testigos. El contacto de su mano fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su brazo. Valeria se quedó paralizada por un segundo, mirando cómo los dedos de él rodeaban su muñeca. Eran manos de trabajador, callosas pero cuidadas, manos que hablaban de alguien que no temía ensuciárselas. «Suélteme», susurró, pero su voz no sonó tan firme como habría querido. «¿Me promete que no va a intentar desfigurarme? Tengo una reputación que mantener en este pueblo». Su reputación ya está desfigurada. Es un corrupto que se aprovecha de su posición para robar tierras. Álvaro la soltó, pero no se alejó. Si acaso, se acercó un poco más, y Valeria sintió el calor que irradiaba de su cuerpo. «Mire, señorita Montalbán, no sé qué historia se ha inventado en esa cabecita suya, pero le aseguro que yo no le he robado nada a nadie. Estas tierras las compré porque el anterior dueño necesitaba dinero urgentemente. Punto». «¿El anterior dueño?». La voz de Valeria subió una octava. «Mi padre nunca habría vendido estas tierras». «Su padre no, pero aparentemente su padre no era el único dueño». Algo en su tono hizo que el estómago de Valeria se encogiera. Había algo que él sabía y que ella no, algo que explicaría por qué había encontrado esos documentos escondidos en el escritorio de su padre. «¿Qué quiere decir con eso?». Álvaro la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo cuánto revelarle. Finalmente, suspiró. «Mire, esta no es una conversación para tener delante de mis trabajadores. Si realmente quiere saber la verdad, venga a la comisaría esta tarde. Pero ahora le pido por favor que se vaya de mi finca. No me pienso ir hasta que...». «Sí se va a ir», la interrumpió, y por primera vez su voz perdió el tono burlón. «Porque si no lo hace por las buenas, tendré que arrestarla. Y créame, ninguno de los dos queremos eso». Valeria lo miró desafiante, pero había algo en sus ojos que le decía que hablaba en serio. Y por mucho que le doliera admitirlo, necesitaba saber qué era lo que él sabía sobre su padre. «Bien», dijo finalmente, «pero esto no se acaba aquí, del bosque». «No esperaba que fuera así», respondió él con una sonrisa que era parte diversión, parte admiración. «Algo me dice que usted no es de las que se rinden fácilmente». «No lo soy. Mejor. Me aburren las mujeres predecibles». Valeria se volvió para irse, pero antes de alejarse, se giró una vez más. «¿Sabe qué? Tiene razón en una cosa. No soy predecible. Y eso significa que no tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer para recuperar lo que es mío». Se alejó caminando hacia su viejo Seat, consciente de que él la estaba observando. Consciente también de que, a pesar de su furia, había algo en Álvaro del Bosque que la intrigaba tanto como la irritaba. Y eso, decidió mientras arrancaba el motor con más fuerza de la necesaria, era exactamente el tipo de problema que no necesitaba en su vida, pero que aparentemente acababa de conseguir. La comisaría de Valdejonda no era precisamente Scotland Yard. Constaba de 3 despachos, 2 celdas que rara vez se usaban para algo más serio que borrachos los sábados por la noche, y una máquina de café que había visto mejores décadas. Pero era el reino de Álvaro, y cuando Valeria Montalbán apareció por la puerta a las 4 de la tarde en punto, él estaba preparado, o eso creía. «¿Puntual?», comentó sin levantar la vista de los papeles que fingía leer. «Me gusta eso en una mujer». «No soy su mujer, delegado. Soy su problema». Álvaro alzó la mirada y se encontró con Valeria plantada frente a su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión que prometía guerra.
Se había cambiado las botas de montar por unos zapatos más civilizados, pero seguía irradiando esa energía peligrosa que lo había desconcertado por la mañana. «Siéntese», le ofreció señalando la silla frente a su escritorio. «Prefiero estar de pie». «Como guste, pero esto puede llevar un rato». Valeria lo miró con suspicacia, pero finalmente se sentó en el borde de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo o para atacar, según las circunstancias lo requirieran. Álvaro abrió un archivador y sacó una carpeta que había estado evitando revisar durante años. La puso sobre el escritorio entre los dos. Emilio Montalbán no era el único propietario de esas tierras, señorita Montalbán. Las compartía con un socio. Eso es imposible. Mi padre... Su padre era socio de mi padre, Ricardo del Bosque. La interrumpió suavemente. Compraron esas tierras juntos en 1985. Mitad y mitad. El color se desvaneció del rostro de Valeria como si le hubieran dado una bofetada. No, eso no puede ser verdad. Aquí están las escrituras originales. Álvaro le pasó los documentos. Firmadas por ambos, notariadas, legales. Valeria tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó con una concentración que habría sido admirable en otras circunstancias. Álvaro la observó luchar con la información. Vio el momento exacto en que se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre su familia y su historia era una mentira. «¿Por qué mi padre nunca me dijo nada?», susurró. «Porque las cosas se complicaron entre nuestros padres». «¿Qué tipo de complicaciones?». Álvaro dudó. Esta era la parte de la historia que había esperado no tener que contar nunca, la parte que había enterrado junto con su padre hacía años. «Mi padre...» Tenía debilidad por las mujeres casadas. Valeria lo miró sin comprender durante un segundo. Luego, la comprensión llegó como un rayo. «Mi madre», dijo con una voz apenas audible. «Su madre. Lo siento. Por eso se divorciaron. Por eso mi padre siempre se ponía tan extraño cuando yo mencionaba estas tierras. Por eso nunca quiso hablar del pasado». Álvaro asintió. No había palabras adecuadas para esta situación. Después del incidente, los dos decidieron que era mejor mantener las propiedades por separado. Tu padre se quedó con la casa y el terreno que la rodeaba. El mío se quedó con esta parte. Pero legalmente, cada uno tenía derecho a vender su mitad. ¿Y su padre le vendió su parte? Mi padre murió hace 12 años. Le dejó todo a mi madre. Ella necesitaba dinero para los tratamientos de cáncer, así que decidió vender. Su padre tenía derecho de tanteo, pero no tenía dinero para comprar. Así que usted se aprovechó. Yo pagué un precio justo por algo que se vendía legalmente. Valeria se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable. ¿Por qué no me lo dijo esta mañana? Porque pensé que ya lo sabía y porque... Se detuvo buscando las palabras correctas. Porque no quería ser yo quien le contara que su padre le había mentido durante años. Pero al final lo ha hecho. Al final lo he hecho. Se miraron a través del escritorio, y por primera vez desde que se conocían, no había hostilidad entre ellos. Solo una extraña comprensión mutua, como si ambos fueran víctimas de los errores de sus padres. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria. Ahora usted se va a casa, digiere esta información, y decide si quiere seguir odiándome por algo que hicieron nuestros padres hace más de 20 años. Puede que sí quiera seguir odiándolo. Es su derecho, pero no por lo de las tierras. Entonces, ¿por qué? Valeria se puso de pie alisándose la falda con un gesto que Álvaro encontró inexplicablemente atractivo. Porque es usted un engreído insoportable que disfruta fastidiando a la gente, culpable de los cargos. Y porque tiene esa sonrisa odiosa que hace que una quiera. ¿Qué?, preguntó él poniéndose también de pie. ¿Qué hace que quiera? Valeria lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Álvaro creyó que iba a decir algo que cambiaría el rumbo de esa conversación. En cambio, ella sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. Hace que quiera darle una patada en la espinilla. Ah, claro, qué romántico. No pretendo ser romántica, del Bosque. Pretendo ser honesta. Honesta está sobrevalorado. Yo prefiero la intriga. Pues va a tener intriga de sobra,
replicó ella dirigiéndose hacia la puerta, porque esto no se acaba aquí. ¿No? ¿Y qué más piensa hacer? Ya sabe la verdad. Valeria se detuvo en la puerta y se volvió hacia él con una sonrisa que habría hecho que un hombre más sabio corriera en dirección contraria. Voy a hacer que se arrepienta de haberse aprovechado de la situación de mi familia. Legalmente o no, usted sabía que esas tierras eran importantes para nosotros y aún así las compró. Negocios son negocios. Exacto. Y ahora esto es personal. Salió de la comisaría, dejando tras de sí el aroma de su perfume y la promesa de más problemas. Álvaro se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos, preguntándose por qué, en lugar de preocuparse por las amenazas de Valeria Montalbán, se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. El bar de Pepe era el epicentro de Valdeonda, donde se cocinaban cotilleos y se hacían las apuestas más absurdas del pueblo. Esa noche, Álvaro del Bosque se encontraba en el centro de la apuesta más estúpida de su vida. «No puede ser tan difícil», decía Miguel, su hermano menor, con sonrisa burlona. «Solo tienes que conseguir que una mujer aguante contigo más de una semana». «El problema no es que aguanten conmigo», replicó Álvaro. «El problema es que yo no aguanto a ellas más de una semana». «Exacto», intervino Carlos. «Por eso esta apuesta es perfecta. Si ganas, demuestras que puedes mantener una relación seria». «¿Y cuál es exactamente el premio por humillarme públicamente?» 1.000 euros, dijo Miguel. «Y si pierdes, tú pagas las cervezas durante un mes». Álvaro miró a sus supuestos amigos más cercanos. «¿Un mes entero?» «Un mes entero. ¿Y cómo demostramos que es una relación real?» «Fácil». Miguel sacó su móvil. «Citas públicas. Que todo el pueblo vea que Álvaro del Bosque tiene novia de verdad. Esto es ridículo. Esto es necesario. Clara necesita una figura materna, y tú necesitas sentar la cabeza». Al día siguiente, el destino puso a Valeria Montalbán en el supermercado, estudiando cereales como documentos legales, cuando él apareció con Clara colgada de su brazo. «Buenos días, princesa de las invasiones matutinas», dijo con esa sonrisa que sabía que la molestaba. Valeria se volvió con expresión que habría congelado el agua, pero se suavizó al ver a Clara. «Hola», saludó la niña. «¿Tú eres la señora que gritó en nuestra casa?» «Sí, soy yo. Siento haber gritado. No pasa nada. Papá también grita a veces. ¿Tú sabes cocinar?» «Sí, sé cocinar. ¿Podrías enseñarle a papá? Estoy cansada de huevos fritos y pasta». Álvaro vio el momento exacto en que Valeria se derritió ante su hija. «Clara, ve a buscar la leche». «Pero papá, ve». Cuando se quedaron solos, Valeria se puso de pie. «Es encantadora». «Lo es. Y también perspicaz». Se miraron más tiempo del necesario, y Álvaro se fijó en detalles absurdos. Cómo se curvaban sus pestañas, cómo se mordía el labio cuando pensaba. Y entonces se le ocurrió la idea más brillante y estúpida de su vida. «Señorita Montalbán, tengo una propuesta. Si es sobre las tierras, no es sobre las tierras. Es algo completamente diferente». «¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué le parecería fingir que somos pareja durante un par de meses?» El silencio fue tan completo que Álvaro pudo oír el zumbido de los fluorescentes. «¿Perdón?» «Fingir que tenemos una relación. Salir juntos. Aparecer en público como pareja. ¿Se ha vuelto loco?» «Posiblemente. Pero escúcheme. Usted necesita dinero para su finca, ¿verdad? Y yo necesito demostrar algo». «¿Qué necesita demostrar?» «Que puedo mantener una relación durante más de una semana». ¿Esta es su manera de pedirme una cita? Esta es mi manera de proponerle un negocio. 2 meses de fingir que estamos juntos. Si lo hacemos convincentemente, le doy las escrituras de las tierras que fueron de su padre». «¿Las escrituras?» «Las escrituras. Sin condiciones, sin pagos. Solo actúe como si estuviera loca por mí durante 8 semanas». Valeria abrió y cerró la boca varias veces. «¿Y qué gana usted?» «Digamos que tengo una apuesta que ganar. ¿Está apostando sobre si puede fingir tener novia?» «Más o menos». Valeria lo miró durante un largo momento, y Álvaro vio cuando la tentación comenzó a ganar contra el sentido común. 2 meses, dijo finalmente. 2 meses. ¿Y después me da las tierras?»
y después le doy las tierras. ¿Sin trucos? Sin trucos. Valeria extendió la mano. Trato hecho del Bosque, pero que conste que pienso hacerle la vida imposible durante esos 2 meses. Álvaro tomó su mano, sintiendo esa extraña descarga eléctrica. No lo esperaría de otra manera, señorita Montalbán, y así, entre cereales y galletas, comenzó la farsa más peligrosa de sus vidas. La primera cita oficial de Álvaro y Valeria tuvo lugar en la terraza del Café Central, el epicentro del cotilleo de Valdeonda. A las 11 de la mañana de un sábado, era el escenario perfecto para su debut teatral. «Sonríe», murmuró Álvaro mientras la ayudaba a sentarse. «Se supone que estás loca por mí». «Se supone que estoy fingiendo estar loca por usted», replicó Valeria entre dientes. «Hay una diferencia. Para el público no la hay». Álvaro tomó su mano sobre la mesa con naturalidad que la sorprendió. Sus dedos cálidos hicieron que por un momento se olvidara de que era actuación. «¿Qué hace?» «Vender el producto. Medio pueblo nos está observando». Valeria echó un vistazo discreto. Efectivamente, las mesas vecinas estaban ocupadas por caras conocidas que fingían no prestarles atención. «Carmen Ruiz está prácticamente baboseando», observó, «y don Fernando parece a punto de tomar notas». «Don Fernando siempre toma notas. Es nuestro periódico local con patas». A pesar de sí misma, Valeria se rió genuinamente, y Álvaro sintió algo extraño en el pecho. «Tiene una risa bonita», dijo sin pensarlo. «No flirtee conmigo, del Bosque. No forma parte del trato». «¿No?» Creí que fingir estar enamorados implicaba cierto nivel de flirteo. Apareció Carmela, la camarera, con una sonrisa de oreja a oreja. «Pero miren qué pareja más guapa. Álvaro, no me habías dicho que tenías novia». «Es reciente», respondió él apretando la mano de Valeria. «Muy reciente». «Ay, qué romántico. ¿Y cómo se conocieron?» Álvaro y Valeria se miraron, dándose cuenta de que no habían preparado una historia. Valeria reaccionó primero. «Fue un flechazo. Álvaro me robó el corazón desde el primer momento». «¿Te robó el corazón?», preguntó Álvaro, captando la referencia velada. «Sí, cariño. Tiene una manera muy especial de tomar lo que quiere». La sonrisa de Álvaro se volvió peligrosa. «Y tú tienes una manera muy directa de decir las cosas. Es una de las cualidades que más adoro de ti». «¡Ay, qué monos! ¿Qué van a tomar los tortolitos?» «2 cafés con leche y churros para compartir», pidió Álvaro sin apartar los ojos de Valeria. Cuando Carmela se alejó, Valeria intentó soltar su mano, pero él la retuvo. «Aún nos están mirando. ¿Siempre es así de entrometida la gente aquí?» «Siempre. Es el precio de vivir en un pueblo pequeño». «Estupendo. 2 meses bajo la supervisión constante de todo Valdejonda. Podría ser peor». «¿Cómo?» «Podrían estar apostando sobre cuándo nos vamos a casar». Valeria palideció. «Por favor, dígame que no están apostando sobre eso». «Está bien. No le voy a decir que están apostando sobre cuándo nos vamos a casar». «Del Bosque. Me pidió que no se lo dijera. Estoy cumpliendo su petición». «¿En qué me he metido?» «En un trato que le va a dar las tierras de su familia. Concéntrese en eso». Durante los siguientes 30 minutos representaron la comedia de ser una pareja feliz. Él le limpió una miga de la boca con ternura que parecía real. Ella le acarició la mano mientras se reía de sus bromas. Para cuando se levantaron, todo el café había sido testigo del romance del siglo en Valdeonda. «No ha estado mal para ser nuestra primera actuación», comentó Álvaro. «Ha sido agotador. No sabía que fingir estar enamorada requiriera tanto esfuerzo». «¿Fingir?» Por un momento casi me convenció de que realmente le gustó. Soy mejor actriz de lo que pensaba. O yo soy más irresistible de lo que quiere admitir. Valeria se volvió hacia él con una sonrisa dulce. «Sigue soñando, delegado». Se subió a su coche y se alejó, dejando a Álvaro con la extraña sensación de que acababa de comenzar algo mucho más complicado de lo que había anticipado. El lunes por la mañana Valeria despertó con alguien aporreando su puerta como si fuera el fin del mundo. Miró el reloj. Las 6:30. Solo había una persona en Valdejonda capaz de tal determinación matutina. Abrió la puerta y se encontró con Álvaro del Bosque. Camisa arrugada, cabello despeinado, expresión entre divertida y desesperada.
Buenos días, novia querida, dijo con sonrisa forzada. Tenemos un problema. ¿Qué hora es? Preguntó Valeria, consciente de su pijama de franela con gatitos. La hora de fingir que vivimos juntos. ¿Perdón? Carmen Ruiz acaba de llamarme. Después de nuestra actuación de ayer, todo el pueblo concluyó que estamos viviendo juntos. Ahora viene hacia aquí con una comitiva de señoras para conocer a mi novia en su hogar compartido. ¿Una comitiva de señoras? Carmen, Dolores, Pilar y María José, el cuarteto del apocalipsis chismoso. ¿Y van a venir aquí? Están a 10 minutos. Vengo a advertirte para que se detuvo fijándose en su pijama. ¿Son gatitos? No se meta con mi pijama. Es adorable, en un sentido perturbador. 10 minutos. Valeria entró en pánico. No puedo recibir a las cotillas del pueblo en pijama de gatitos. Técnicamente me los vas a presentar a mí, como tu novio que vive contigo. Usted no vive conmigo. Durante los próximos 2 meses, sí vivo contigo. Al menos en la mente del pueblo. Valeria corrió hacia su habitación. Espere aquí, y haga algo para que parezca que vive aquí. ¿Cómo qué? No sé, desordene algo, deje calcetines por ahí. Álvaro miró la acogedora casa, ordenada pero vivida, fotografías familiares, plantas en las ventanas. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre el sofá, luego los zapatos junto a la puerta. ¿Esto es suficientemente doméstico?, gritó. Más, necesito evidencia de que vive aquí. Suspiró y se dirigió a la cocina. Puso agua a hervir, sacó 2 tazas como si supiera dónde estaba todo. Cuando Valeria reapareció vestida con vaqueros y jersey, él servía café como si lo hubiera hecho 1000 veces. ¿Mejor? Mucho mejor. Aunque los gatitos tenían su encanto. Sonó el timbre. Se miraron como soldados antes de una batalla. Recuerde, susurró él, estamos locamente enamorados. Recuerde usted que esto es fingido. Carmen entró como un huracán de perfume y curiosidad, seguida por sus compañeras. Valeria, querida, qué casa más encantadora, y Álvaro, qué bien te ves aquí. Buenos días, señoras, saludó Álvaro con sonrisa diplomática. Valeria estaba preparando el desayuno. Se acercó y le pasó un brazo por la cintura con naturalidad que la sobresaltó. ¿Verdad, amor? Sí, claro. Desayuno, tartamudeó, consciente del calor que irradiaba. ¡Qué domésticos!, gorjeó Dolores. Es obvio que están hechos el uno para el otro. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos?, preguntó Pilar sin sutileza. Oficialmente, desde el fin de semana, respondió Álvaro, pero digamos que ya pasaba aquí la mayoría de las noches. Álvaro, exclamó Valeria, fingiendo estar avergonzada mientras le daba un codazo. ¿Qué? Es la verdad. No podía resistirme a tu café matutino. ¿Y dónde está Clara?, preguntó María José. Clara está encantada. Dice que Valeria cocina mejor que yo. Eso no es difícil, comentó Carmen. Recuerdo cuando intentaste hacer paella para la fiesta del pueblo. Los bomberos tuvieron que venir por el humo, añadió Dolores. Detalles menores. Valeria se rió genuinamente, y cuando Álvaro la miró sorprendido, sintió algo extraño en el estómago. ¿Y cuándo es la boda?, preguntó Pilar sin rodeos. Silencio denso. Valeria sintió que Álvaro se tensaba. Estamos tomándonoslo con calma, dijo él. Pero sí es obvio que están locos el uno por el otro, exclamó Dolores. Se nota en cómo se miran y en cómo él la toca, añadió María José, como si fuera algo precioso. Valeria se volvió hacia Álvaro y se encontró con que la miraba de una manera que aceleró su pulso. Se olvidó de la audiencia, del fingimiento, de todo excepto esos ojos verdes. Bueno, dijo Carmen, los dejamos para que terminen su desayuno doméstico. Pero queremos invitación para la boda, ¿eh? Por supuesto, murmuró Álvaro, sin apartar los ojos de Valeria. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio extraño. Álvaro seguía con el brazo alrededor de su cintura. Eso ha ido bien, dijo él. Demasiado bien, respondió ella susurrando sin saber por qué. ¿Por qué susurras? No lo sé. Se miraron hasta que Valeria se apartó bruscamente. Deberíamos establecer reglas, dijo intentando recuperar la compostura. ¿Qué tipo de reglas? Sobre cómo actuar cuando estamos solos.
¿Te refieres a no actuar como si realmente nos gustáramos cuando no hay audiencia? Exacto. Álvaro asintió lentamente. Tienes razón. Reglas, límites. Muy sensato. Pero mientras recogía su chaqueta, ambos sabían que las reglas iban a ser mucho más difíciles de seguir de lo que habían pensado. Las reglas duraron exactamente 4 días. Hasta el viernes por la noche, cuando Valeria se encontró detenida en una celda de la comisaría de Valdeonda por desacato a la autoridad, mirando fijamente a Álvaro del Bosque a través de los barrotes con una mezcla de furia e indignación que habría aterrorizado a un hombre menos experimentado. «Esto es ridículo», declaró por 5ª vez en los últimos 10 minutos. «Ridículo fue que le gritaras a un turista alemán que se había perdido y luego te negaras a darme tus datos cuando intenté mediar», replicó Álvaro desde su escritorio, sin levantar la vista de los papeles que fingía leer. Él estaba siendo grosero con Esperanza, y además se supone que usted es mi novio. No puede arrestar a su propia novia. Técnicamente puedo arrestar a cualquiera que cometa un delito. El nepotismo está mal visto en las fuerzas del orden. No cometí ningún delito. Perturbación del orden público, resistencia a la autoridad y... Álvaro consultó sus notas con exagerada seriedad. Insultos en 3 idiomas diferentes. Tengo que admitir que me impresionó el alemán. ¿Dónde aprendiste a decir esas cosas? Valeria se dejó caer en el estrecho catre de la celda con un suspiro de exasperación. Mi abuela era muy expresiva cuando se enfadaba. Tu abuela tenía un vocabulario colorido. Mi abuela sabía defenderse, y a los suyos. Álvaro finalmente alzó la vista y la miró. Valeria tenía el cabello revuelto, las mejillas sonrojadas por la indignación, y esa expresión obstinada que ya estaba empezando a conocer demasiado bien. Se veía preciosa, lo cual era tremendamente molesto considerando las circunstancias. Esperanza puede defenderse sola. Lleva dirigiendo esa pensión desde antes de que tú nacieras. Ese turista estaba siendo horrible con ella solo porque no hablaba alemán. Y tú decidiste solucionar el problema. ¿Cómo exactamente? Valeria se encogió de hombros con una expresión que no era precisamente arrepentida. Le expliqué su error en términos que pudiera entender. Le dijiste que era un cerdo mal educado y que podía llevarse su actitud de superioridad de vuelta a Múnich. En esencia, sí, en alemán. Las palabras tienen más impacto en el idioma nativo. A pesar de sí mismo, Álvaro sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Había algo increíblemente atractivo en la manera en que Valeria defendía a los demás, incluso cuando la metía en problemas. ¿Y se puede saber por qué te resististe cuando intenté calmarte? Porque usted se puso del lado de él. Yo no me puse del lado de nadie. Intenté mediar antes de que las cosas se salieran de control. Bueno, pues su mediación apestaba. Mi mediación habría funcionado si hubieras cooperado en lugar de decirme que me ocupara de mis propios asuntos. Se suponía que usted debía apoyarme. Los novios se apoyan mutuamente. Los novios verdaderos se apoyan mutuamente. Nosotros solo estamos fingiendo. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una acusación. Álvaro se dio cuenta de su error en el momento en que las pronunció, pero ya era demasiado tarde para retirarlas. Valeria lo miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz sonaba extrañamente herida. Tiene razón. Solo estamos fingiendo. Qué tonta soy por haberlo olvidado. Se volvió hacia la pared, dándole la espalda, y Álvaro sintió algo desagradable retorciéndose en su estómago. Se acercó a los barrotes. Valeria. No, tiene razón. Esto es solo un negocio. No sé por qué esperé que... Da igual. ¿Qué esperaste? Nada. No esperé nada. Pero su voz decía lo contrario, y Álvaro se encontró deseando poder entrar en esa celda y... ¿Qué? Disculparse. Explicarle que la verdad era que había estado de su lado desde el principio, que había arrestado más por protegerla que por castigarla. El turista se ha ido, dijo finalmente, sin presentar cargos. Puedes irte. ¿Eso es todo? Eso es todo. Álvaro abrió la celda y se apartó para dejarla pasar, pero Valeria se detuvo justo frente a él. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, mezclado con el aroma sutil de su enfado. ¿Sabe qué, delegado? La próxima vez que tengamos audiencia le sugiero que actúe mejor, porque durante un momento
Casi me convenció de que realmente le importaba. Valeria. Pero ella ya se había ido, dejando tras de sí el eco de sus palabras y la incómoda sensación de que Álvaro acababa de estropear algo que ni siquiera sabía que estaba construyendo. Se quedó mirando la puerta de la comisaría durante varios minutos, preguntándose cuándo exactamente había comenzado a confundir la actuación con la realidad. Álvaro fue despertado a las 5 de la mañana por algo húmedo, frío y extremadamente irritante cayendo sobre su cara. Abrió los ojos para encontrarse con Valeria Montalbán de pie junto a su cama, sosteniendo un vaso vacío y una expresión de satisfacción maliciosa. «Buenos días, novio querido», dijo con una dulzura que no presagiaba nada bueno. «¿Me acabas de tirar agua encima?», preguntó él, incorporándose y secándose la cara con la sábana. «Un vaso de agua helada, con cubitos de hielo. ¿Por qué? Porque anoche decidí que si vamos a fingir ser pareja, vamos a hacerlo bien, y eso incluye que Clara vea que vivimos juntos de verdad». Álvaro parpadeó, intentando procesar la información a través de la neblina del sueño y la sorpresa. «¿Cómo has entrado en mi casa?» «Tomás me dio una llave. Al parecer todo el pueblo sabe que somos pareja menos usted». «Valeria. Clara se despierta a las 6. Tiene que verme aquí cuando baje a desayunar, o toda nuestra farsa se va al carajo». «¿Y no se te ocurrió una manera menos violenta de despertarme?» «Se me ocurrieron varias. Esta me pareció la más satisfactoria». Álvaro la miró durante un momento, notando que llevaba puesto uno de sus camisones, esta vez uno rosa con pequeñas flores, y que su cabello caía en ondas sobre sus hombros. A pesar del despertar abrupto, se veía doméstica, como si perteneciera allí. «¿Sigues enfadada por lo de anoche?» «No estoy enfadada. Estoy siendo profesional». «¿Profesional incluye agresión con agua helada?» «Profesional incluye hacer lo necesario para que nuestro acuerdo funcione». Se miraron durante un momento tenso, hasta que el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo los alertó de que Clara se había despertado. «¡Papá!», gritó la niña desde el pasillo. «¿Puedo...?» Se detuvo en el umbral de la puerta, con los ojos muy abiertos al ver a Valeria en la habitación de su padre. «Valeria», exclamó con deleite. «¿Has dormido aquí?» Valeria miró a Álvaro buscando ayuda. «Valeria se va a quedar con nosotros durante un tiempo», explicó él saliendo de la cama y agarrando una camiseta del armario. «¿Te parece bien?» «Sí». Clara corrió hacia Valeria y la abrazó por la cintura. «¿Eso significa que vas a cocinar para nosotros?» «Supongo que sí», respondió Valeria devolviendo el abrazo con una ternura que hizo que algo se moviera en el pecho de Álvaro. «Y podrás leerme cuentos por la noche». «Clara, no agobies a Valeria». «No me agobia», interrumpió ella mirando a Álvaro por encima de la cabeza de la niña. «Me gusta leer cuentos». «¿De verdad?», preguntó Clara, separándose para mirarla con esperanza. «De verdad. Mi abuela me leía cuentos todas las noches cuando era pequeña». «¿Tu abuela sabía muchos cuentos?» «Conocía todos los cuentos del mundo, y algunos que se inventaba ella misma». «Quiero oír los cuentos que se inventaba tu abuela». Álvaro observó la interacción entre su hija y Valeria con una mezcla de ternura y algo parecido al pánico. Clara no se encariñaba fácilmente con la gente, pero con Valeria parecía haber hecho una excepción inmediata y total. «Vamos a desayunar», sugirió, «y Valeria puede contarte sobre los cuentos de su abuela mientras yo hago café». «¿Puedo ayudar a hacer el desayuno?», preguntó Clara, tomando la mano de Valeria. «Claro que sí». «¿Sabes hacer tortitas?» «No, ¿me enseñas?» «Te enseño». Álvaro la siguió a la cocina, observando cómo Valeria ayudaba a Clara a subirse a una silla para alcanzar la encimera, cómo le explicaba pacientemente cada paso de la receta, cómo se reía cuando la niña se manchó la nariz de harina. Era una escena tan natural, tan perfecta, que por un momento se olvidó de que todo era fingido. «Papá», dijo Clara mientras Valeria volteaba las tortitas, «¿Valeria va a ser mi nueva mamá?» El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se quedó inmóvil con la espátula en el aire, y Álvaro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «Clara, es que me gusta mucho», continuó la niña con la honestidad brutal de los 6 años, «y hace tortitas mucho mejores que las tuyas».
Las tortitas de papá están bien, dijo Valeria suavemente. Solo necesita práctica. Pero te vas a quedar con nosotros para siempre. Valeria miró a Álvaro por encima de la cabeza de Clara, y en sus ojos vio algo que lo asustó más que cualquier confrontación que hubieran tenido. No lo sé, cariño, respondió finalmente. A veces las cosas cambian. No quiero que cambien, dijo Clara con un puchero. Quiero que te quedes. Ya veremos, murmuró Valeria, sirviendo las tortitas en los platos. Ya veremos. Pero Álvaro sabía que no era una respuesta que fuera a satisfacer a su hija. Y mientras desayunaban en un silencio cargado de tensión, se dio cuenta de que tampoco era una respuesta que lo satisficiera a él. 3 semanas después de que comenzara su farsa, Álvaro se encontró haciendo algo que no había hecho en años, confesando sus pecados a alguien que no fuera un cura. No he tocado a otra mujer desde el divorcio, le dijo a Valeria mientras caminaban por el mercado del pueblo, con Clara correteando entre los puestos de frutas. Ni una sola. Valeria se detuvo tan abruptamente que casi se choca con el puesto de aceitunas de don Miguel. ¿Perdón? Lo que has oído. 3 años de celibato absoluto. ¿Por qué me está contando esto? Álvaro se encogió de hombros, fingiendo que no sabía exactamente por qué había decidido compartir esa información particular en ese momento particular. Porque anoche Clara preguntó si íbamos a darte hermanos o hermanas, y me di cuenta de que probablemente deberías saber que no soy el mujeriego que todo el pueblo piensa que soy. ¿Y qué le respondió? Que era una conversación para cuando fuera mayor. Sabio. Pero no respondiste a mi confesión. Valeria reanudó la caminata, pero Álvaro notó que sus mejillas se habían teñido de un rosa que no tenía nada que ver con el sol de la mañana. No es asunto mío lo que usted haga o deje de hacer con otras mujeres. ¿No? Siendo tu novio fingido, pensé que sí lo era. Siendo mi novio fingido, lo único que me importa es que no me avergüence en público. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de qué? ¿Hay alguien? ¿Algún corazón roto que deje atrás por esta farsa nuestra? Valeria se detuvo frente al puesto de flores de Carmen y fingió examinar las rosas con una concentración exagerada. No hay nadie. Nunca. Hubo alguien. Hace tiempo. ¿Qué pasó? Decidió que prefería a mi mejor amiga. La simplicidad con que lo dijo no ocultaba el dolor que aún residía en esas palabras. Álvaro sintió una ira inesperada hacia un hombre al que ni siquiera conocía. Era un idiota. Sí, lo era. ¡Papá! ¡Valeria! Clara apareció corriendo con las manos llenas de fresas. Don Fernando dice que sois la pareja más bonita del pueblo. Don Fernando es muy amable, respondió Valeria, agachándose para limpiar las manos pegajosas de la niña. También dice que papá está diferente desde que estás con nosotros. ¿Diferente cómo?, preguntó Álvaro, curioso a pesar de sí mismo. Dice que sonríes más, y que ya no tienes esa cara de pocos amigos todo el tiempo. Álvaro miró a Valeria, que había comenzado a examinar las fresas con el mismo interés exagerado que había mostrado por las rosas. Don Fernando habla demasiado. ¿Es verdad?, insistió Clara. ¿Sonríes más? Puede ser. ¿Por qué? Porque... Álvaro miró a Valeria de nuevo buscando las palabras. Porque tu presencia hace que las cosas sean más... interesantes. ¿Interesantes cómo? Como cuando juegas un juego nuevo y no sabes si vas a ganar o perder, pero quieres seguir jugando de todas formas. Valeria alzó la vista de las fresas y lo miró con una expresión que no supo interpretar. ¿Soy un juego para usted, delegado? Eres... impredecible. ¿Eso es bueno o malo? Aún estoy decidiendo. Se miraron por encima de la cabeza de Clara, y por un momento, el bullicio del mercado pareció desvanecerse a su alrededor. Había algo en los ojos de Valeria que hacía que Álvaro quisiera decir cosas que no debería decir, hacer cosas que no debería hacer. «Miren quién está aquí». La voz de Isabel, su exmujer, rompió el momento como un cristal. Álvaro se volvió para encontrarla acercándose con esa sonrisa que conocía demasiado bien, la que usaba cuando estaba a punto de crear problemas. «Isabel», saludó cordialmente, «no sabía que estabas en el pueblo». «Vine a recoger algunas cosas que dejé en casa de mi madre», respondió ella, dirigiendo su atención hacia Valeria. «Y tú debes ser la famosa novia de Álvaro». «Valeria Montalbán»,
Se presentó Valeria, extendiendo la mano con una educación fría. ¡Mami! Clara se lanzó hacia Isabel con el entusiasmo reservado para las ocasiones especiales. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien. Valeria vive con nosotros ahora y hace las mejores tortitas del mundo. ¿De verdad? Isabel miró a Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué doméstico! Isabel, empezó Álvaro, reconociendo el tono. Es maravilloso ver que Clara tiene una figura femenina tan dedicada en su vida. Había algo en la manera en que pronunció dedicada que hizo que los instintos protectores de Álvaro se activaran como alarmas. Valeria es muy buena con Clara, dijo firmemente. Estoy segura de que sí. Debe ser reconfortante para ti, Álvaro, tener a alguien que cuide de tu hija mientras tú trabajas. No es una niñera, replicó Álvaro con más dureza de la necesaria. Por supuesto que no, es tu novia, qué tonto de mi parte confundirme. Valeria había permanecido en silencio durante todo el intercambio, pero Álvaro podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la bolsa de fresas. Bueno, dijo Isabel finalmente, tengo que irme, pero me alegra saber que estás en buenas manos, Álvaro. Ambos lo están. Se alejó después de despedirse de Clara, dejando tras de sí una estela de tensión y el desagradable presentimiento de que las cosas acababan de complicarse considerablemente. Esa misma noche, Valeria se encontró plantada en la puerta del dormitorio de Álvaro, observándolo mientras leía un cuento a Clara. La escena era tan doméstica, tan perfecta, que le dolía el pecho de una manera que no esperaba. ¿Y entonces la princesa decidió quedarse en el castillo?, preguntó Clara, acurrucada contra el pecho de su padre. Decidió quedarse porque había encontrado su hogar, respondió Álvaro, notando la presencia de Valeria en el umbral. A veces el hogar no es un lugar, sino las personas que te hacen sentir completa, como Valeria nos hace sentir completos a nosotros. Álvaro miró hacia la puerta, encontrándose con los ojos de Valeria. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Como algunas personas especiales hacen, respondió finalmente. Ahora duérmete, princesa. ¿Me lees tú un cuento mañana, Valeria?, preguntó Clara mientras su padre la arropaba. Si quieres... Sí, quiero que me cuentes uno de los cuentos que se inventaba tu abuela. De acuerdo, pero ahora a dormir. Clara cerró los ojos obedientemente y Álvaro apagó la luz antes de salir de la habitación seguido por Valeria. Es una niña increíble, dijo ella mientras caminaban hacia el salón. Lo es, y te adora. El sentimiento es mutuo. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos, pero Álvaro podía sentir la tensión que había estado acumulándose durante todo el día. ¿Quieres hablar de lo que pasó esta mañana?, preguntó. ¿Con su exmujer? No hay nada que hablar. Valeria. Está bien, Álvaro. Entiendo cuál es mi lugar en todo esto. ¿Cuál es tu lugar? Soy la novia temporal, la que está aquí para ayudarle a ganar una apuesta y conseguir que Clara tenga una figura femenina durante unas semanas. No es complicado, pero sonaba complicado. Sonaba como si cada palabra le costara un esfuerzo. No eres solo... ¿No soy solo qué?, lo interrumpió volviéndose hacia él. ¿La niñera temporal? ¿La solución conveniente a sus problemas domésticos? ¿No eres eso? ¿Entonces qué soy? La pregunta colgó en el aire entre ellos como un reto. Álvaro la miró, fijándose en cómo la luz de la lámpara creaba sombras suaves en su rostro, en cómo se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, en cómo sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y desafío. «Eres...» comenzó. Luego se detuvo buscando las palabras correctas. «Eres la primera persona en años que hace que Clara se ría como se ríe contigo. Eres la primera mujer que no se intimida cuando me pongo en modo delegado. Eres... ¿qué? Eres la primera persona que hace que esta casa parezca un hogar de verdad». Valeria lo miró durante un largo momento y Álvaro vio el momento exacto en que sus defensas comenzaron a tambalearse. «No diga eso». «¿Por qué no?» «Porque esto es temporal. Porque en unas semanas voy a irme y usted va a seguir con su vida y yo con la mía. Y si no quiero que te vayas,
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una honestidad que los sorprendió a ambos. ¿Qué está diciendo? Álvaro se acercó un poco más hasta que pudo oler su perfume, hasta que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos cafés. Estoy diciendo que esto ya no se siente como fingir. Álvaro, estoy diciendo que cuando Clara pregunta si vas a quedarte para siempre, yo también quiero saber la respuesta. No puede decir esas cosas. ¿Por qué no? Porque tenemos un acuerdo. Porque esto es un negocio. Al diablo el acuerdo. Antes de que ella pudiera protestar, Álvaro cerró la distancia entre ellos. Sus labios encontraron los de ella en un beso que no tenía nada de fingido, nada de calculado. Era hambre y necesidad, y todas las emociones que habían estado negando durante semanas. Valeria se quedó inmóvil por un segundo, luego le devolvió el beso con una pasión que la sorprendió a ella misma. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca como si no pudiera tener suficiente de él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto cambia las cosas», susurró ella. «Sí, las cambia. No sé si estoy lista para que cambien». «Entonces no las cambiaremos todas de una vez», respondió él acariciando su mejilla con el pulgar. «Pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo un juego. ¿Y qué hacemos ahora?» «Ahora...» Álvaro sonrió con una ternura que hizo que el corazón de Valeria se acelerara. «Ahora vemos qué pasa cuando dejamos de fingir». Se miraron en el silencio de la noche, ambos sabiendo que acababan de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Y por primera vez desde que comenzó todo aquello, ninguno de los dos quería volver atrás. La primera noche que se entregaron el uno al otro fue 3 días después del beso. No hubo prisa, no hubo palabras innecesarias, solo la lluvia golpeando contra las ventanas y Clara durmiendo profundamente en su habitación. Álvaro había estado leyendo cuando Valeria apareció en el umbral de su dormitorio, con el cabello suelto y una vulnerabilidad en los ojos que hizo que él dejara caer el libro. «¿Estás segura?», le preguntó cuando ella se sentó en el borde de la cama. «No», respondió ella con honestidad, «pero quiero estarlo». Se miraron durante un momento que se sintió eterno hasta que Álvaro extendió la mano y ella la tomó. Lo que siguió fue lento, reverente, manos que exploraban con cuidado, besos que hablaban de promesas no pronunciadas. Álvaro la trataba como si fuera algo precioso, frágil, y Valeria se encontró entregándose de una manera que nunca había creído posible. Cuando finalmente se unieron, fue con una ternura que los sorprendió a ambos. No había urgencia, solo la necesidad profunda de estar juntos, de pertenecer el uno al otro de la manera más fundamental posible. Después, yacieron en silencio, con Valeria acurrucada contra el pecho de Álvaro, escuchando los latidos de su corazón. «¿En qué piensas?», murmuró él. «En que esto era lo último que esperaba cuando vine a reclamar mis tierras. ¿Te arrepientes?». «Debería. Pero no lo haces. Pero no lo hago». Se durmieron así, entrelazados, y por primera vez en años ninguno de los dos tuvo pesadillas. A la mañana siguiente, Valeria despertó sola. Pánico la invadió por un momento hasta que oyó voces en la cocina. Álvaro preparando el desayuno de Clara. Se vistió rápidamente y bajó encontrándose con una escena doméstica que le robó el aliento. Clara contándole a su padre sobre un sueño mientras él intentaba no quemar las tostadas. «Buenos días», dijo desde la puerta. «Valeria». Clara corrió hacia ella. «Papá está intentando hacer tortitas, pero están saliendo raras». «Están perfectas», protestó Álvaro, pero la sonrisa que le dirigió a Valeria era íntima, cálida. «Déjame ayudar», ofreció ella, acercándose. Cuando sus manos se rozaron al pasarle la espátula, ambos sintieron la misma descarga eléctrica de la noche anterior. «Gracias», murmuró él. «¿Por las tortitas?». «Por todo». El momento fue interrumpido por el timbre de la puerta. Álvaro frunció el ceño. Era demasiado temprano para visitas. «Voy yo», dijo Valeria. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre que no conocía. 50 y tantos años, traje arrugado, sonrisa desagradable. «¿Señorita Montalbán?» «Sí, me llamo Roberto Vega. Trabajo en el ayuntamiento. ¿Podría hablar con usted y el señor del bosque? Es sobre las tierras».
Algo en su tono hizo que se le helara la sangre. Sin saber por qué, supo inmediatamente que este hombre traía problemas. «¿Qué pasa con las tierras?», preguntó Álvaro, apareciendo detrás de ella. «Hay ciertas irregularidades en la documentación original, irregularidades que podrían afectar la legalidad de la propiedad». «¿Qué tipo de irregularidades?». La voz de Álvaro se había vuelto peligrosamente fría. «Mejor hablamos en privado». Roberto miró significativamente hacia Clara, que había aparecido en el pasillo. 10 minutos después de llevar a Clara a casa de una vecina, los tres se sentaron en el salón mientras Roberto abría un maletín lleno de documentos. «Verán», comenzó con falsa simpatía, «he estado revisando los archivos antiguos y me he encontrado con algunos documentos que sugieren que la venta original de las tierras de los Montalbán podría no haber sido completamente legal». «Eso es imposible», dijo Álvaro. «Revisé toda la documentación personalmente». «Oh, estoy seguro de que sí. Pero hay documentos que no estaban en los archivos oficiales. Documentos que demuestran que Emilio Montalbán nunca tuvo autoridad legal para vender su parte de las tierras». «¿Qué quiere decir?», preguntó Valeria. «Quiero decir que esas tierras podrían volver a la administración pública si se presentan estos documentos ante un juez. A menos que... ¿A menos que qué?». Álvaro había captado inmediatamente el tono de chantaje. «A menos que lleguemos a un acuerdo que beneficie a todas las partes». Roberto sonrió, y Valeria sintió náuseas. «¿Cuánto quiere?», preguntó Álvaro directamente. «Oh, no es cuestión de dinero, es cuestión de cooperación. Hay ciertos asuntos en el ayuntamiento que podrían beneficiarse de la flexibilidad del señor delegado». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Váyase de mi casa», dijo Álvaro finalmente. «Señor del Bosque, váyase». Roberto recogió sus papeles con calma. «Tienen una semana para pensárselo. Después, estos documentos van directamente al juzgado». Cuando se fue, Valeria y Álvaro se quedaron mirándose en silencio. «Es un farol», dijo ella finalmente. «Tal vez, o tal vez no. ¿Qué vamos a hacer?». Álvaro la miró con una expresión que no había visto antes. «Vamos a luchar». Valeria no durmió esa noche. Mientras Álvaro dormía a su lado, ella estuvo despierta mirando al techo, dándole vueltas a una idea que era tan arriesgada como brillante. A las 5 de la mañana, se levantó silenciosamente y se dirigió a su casa. Tenía trabajo que hacer. 3 horas después, cuando Álvaro despertó y no la encontró, sintió pánico hasta que recibió un mensaje. «Tengo un plan. Confía en mí». Valeria se pasó el día entero haciendo llamadas, revisando documentos y, finalmente, visitando a alguien que no había visto en años, su antiguo profesor de Derecho de la universidad. «Los documentos son falsos», le confirmó después de examinarlos. «Buen trabajo, pero falsificaciones al fin y al cabo. Mira aquí». Le señaló detalles técnicos que solo un experto habría notado. Fechas inconsistentes, sellos que no correspondían al periodo, firmas que no coincidían con las muestras oficiales. «¿Podrías testificar sobre esto?», preguntó Valeria. «Por supuesto, pero necesitarás más que mi testimonio para probar un intento de chantaje. Déjamelo a mí». Esa noche, cuando Roberto Vega recibió una llamada de Valeria pidiendo una reunión urgente en el bar de Pepe, pensó que había ganado. Se equivocaba. Llegó al bar a las 10, encontrándose con Valeria sentada sola en una mesa del fondo. «Señorita Montalbán, me alegra que haya entrado en razón». «Oh, he entrado en razón», respondió ella con una sonrisa que debería haberlo puesto en alerta. «La pregunta es si usted lo ha hecho». «No entiendo». «Entendamos una cosa, señor Vega. Sé que sus documentos son falsos. Mi profesor de la universidad, que es experto en documentos históricos, los ha examinado y puede testificar sobre todas sus inconsistencias». El color desapareció del rostro de Roberto. Eso no es cierto». «¿No?». Valeria sacó una grabadora del bolso. «¿Por qué no repetimos nuestra conversación de ayer? La parte donde usted amenaza a un delegado de policía con documentos falsificados para obtener favores corruptos. Usted no puede...». «Puedo y lo he hecho. Esta conversación está siendo grabada, señor Vega, y creo que a la Guardia Civil le interesará mucho escucharla».
Roberto se puso de pie bruscamente, pero Valeria había previsto esto también. No se moleste en huir. Ya he entregado copias de todo a las autoridades correspondientes. Lo único que puede hacer ahora es decidir si quiere cooperar o si prefiere que esto se convierta en un escándalo público. ¿Qué quiere? Quiero que desaparezca de nuestras vidas. Quiero que retire todas sus amenazas. Y quiero que entienda que si vuelve a molestar a Álvaro o a su familia, lo próximo que escuche serán las esposas cerrándose en sus muñecas. Roberto la miró con una mezcla de odio y respeto grudgante. Está jugando con fuego, señorita. No, señor Vega, usted jugó con fuego. Yo solo lo estoy apagando. Media hora después, Valeria llegó a casa de Álvaro para encontrarlo paseando por el salón como un león enjaulado. ¿Dónde diablos has estado?, explotó en cuanto la vio. ¿Tienes idea de lo preocupado que he estado? Resolviendo nuestro problema. ¿Qué problema? ¿Cómo? Valeria le contó todo: la investigación, las falsificaciones, la trampa que le había tendido a Roberto. ¿Hiciste qué? Álvaro la miraba como si hubiera perdido la razón. ¿Te das cuenta de lo peligroso que era eso? Me doy cuenta de que era necesario. Podrías haber resultado herida. Pero no resulté herida, y ahora usted está a salvo. No quiero que te arriesgues por mí, pues es demasiado tarde porque ya lo hice. Se miraron fijamente, respirando con dificultad, hasta que Álvaro cerró la distancia entre ellos de 2 zancadas. ¿Por qué?, preguntó tomando su rostro entre las manos. ¿Por qué arriesgaste todo por mí? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Porque te amo, idiota. Porque Clara te ama. Porque esta familia es lo único real que he tenido en años, y no iba a dejar que un miserable la destruyera. Valeria. Y porque no podía soportar la idea de perderte. Ni a ti, ni a Clara. Ni a esto que hemos construido juntos. Álvaro la besó entonces, con toda la desesperación y el alivio y el amor que había estado conteniendo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Dios, te amo tanto que me asusta». «¿De verdad?» «De verdad. Y si vuelves a hacer algo tan peligroso sin decírmelo, te voy a arrestar personalmente». Valeria se rió a través de las lágrimas. «¿Me está amenazando, delegado?» «Es una promesa, señorita Montalbán». Se abrazaron en medio del salón, sabiendo que habían pasado la prueba más difícil. Todo lo que quedaba ahora era decidir cómo querían pasar el resto de sus vidas. 2 semanas después, Álvaro se encontraba en el notario de Sevilla, firmando los documentos que transferían oficialmente las tierras de los Montalbán de vuelta a Valeria, sin condiciones, sin pagos, sin más acuerdos fingidos. «¿Está seguro de esto, señor del Bosque?», preguntó el notario. «Son tierras muy valiosas». «Completamente seguro», respondió Álvaro mirando a Valeria, que estaba sentada a su lado con una expresión de incredulidad. «Nunca debieron ser mías». «Álvaro, no tienes que...» «Sí tengo que hacerlo. Deberían haber vuelto a ti hace años». Cuando salieron de la notaría, Valeria se detuvo en la acera. «¿Por qué lo has hecho realmente?» «Porque te amo. Y porque quiero empezar nuestra vida juntos, sin nada del pasado empañándola». «¿Nuestra vida juntos?». Álvaro sonrió y se arrodilló allí mismo, en plena calle sevillana, sacando un anillo que había comprado esa misma mañana. «Valeria Montalbán, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez?» «Álvaro», exclamó ella mirando alrededor a los transeúntes que habían comenzado a parar. «Te estás volviendo loco, completamente loco, por ti. ¿Es eso un sí?». «Es un sí». El beso que siguió fue interrumpido por los aplausos de media docena de desconocidos que habían presenciado la propuesta. 3 días después, la noticia había llegado a Valdejonda, donde fue recibida como si hubieran ganado la Lotería Nacional. «Lo sabía», gritaba Carmen por todo el pueblo. «Desde el primer día lo supe». Miguel y Carlos, los hermanos y amigos que habían iniciado la apuesta original, se presentaron en casa de Álvaro con una sonrisa culpable y una botella de champán. «Técnicamente perdiste la apuesta», dijo Miguel. «Se suponía que durara 2 meses, no que terminaras casándote». «Técnicamente», replicó Álvaro, «gané algo mucho mejor que 1000 euros». «¿El qué?», preguntó Carlos. «Una familia de verdad». Clara, que había estado escuchando desde la cocina, apareció corriendo.
¿Eso significa que Valeria va a ser mi mamá de verdad? Si ella quiere, respondió Álvaro mirando a Valeria. Quiero, dijo ella, agachándose para abrazar a la niña. Quiero mucho. ¿Y me van a dar hermanos? Clara, exclamó Álvaro. ¿Qué? Es una pregunta importante. Valeria se rió, esa risa genuina que Álvaro había aprendido a amar. Ya veremos, cariño, ya veremos. Esa noche, después de que los visitantes se fueran y Clara estuviera dormida, Álvaro y Valeria se sentaron en el porche a mirar las estrellas. ¿De verdad vas a casarte conmigo?, preguntó él. ¿Sin apuestas de por medio? De verdad, aunque debo admitir que me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque esto es real, y las cosas reales pueden romperse. Álvaro tomó su mano y se la llevó a los labios. Algunas cosas reales son lo suficientemente fuertes como para durar para siempre. ¿Cómo qué? Como el amor que siento por ti, como la familia que estamos construyendo, como la manera en que Clara te mira como si fueras su héroe personal. Tú eres su héroe personal. Ahora lo somos los dos. Valeria se acurrucó contra él, sintiendo por primera vez en años que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró. ¿Qué? Que vine aquí odiándote, convencida de que eras el villano de mi historia. ¿Y ahora? Ahora sé que eres el protagonista, tanto de mi historia como de la tuya. Se quedaron así hasta tarde, planeando su futuro juntos bajo las estrellas andaluzas, sabiendo que habían encontrado algo que valía más que todas las tierras del mundo. Se habían encontrado el uno al otro. 6 meses después, la iglesia de Valdeonda no había visto una boda tan esperada desde que se casaron los abuelos de don Fernando. Todo el pueblo estaba allí, desde Carmen con su mejor vestido hasta los trabajadores de la finca con trajes prestados. Clara, radiante en su vestido de dama de honor rosa, caminaba por el pasillo esparciendo pétalos de rosa con la seriedad de alguien que sabe que tiene una misión importante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Isabel a Valeria en el último momento, en un gesto de paz que había sorprendido a todos. Álvaro puede ser muy cabezota. Estoy segura, respondió Valeria ajustándose el velo que había sido de su madre. Y sí es cabezota, pero también es el hombre más noble que conozco. Cuídalo, y cuida a Clara. Los dos te necesitan más de lo que admitirán jamás. Cuando sonaron las notas del órgano, Valeria caminó sola por el pasillo como había sido su voluntad. No tenía padre que la entregara, pero tenía algo mejor, la convicción absoluta de que estaba eligiendo su propio destino. Álvaro la esperaba al altar con una sonrisa que habría derretido el hielo del Ártico. Llevaba el traje que había comprado especialmente para la ocasión, y cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. «Estás preciosa», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Tú no estás mal tampoco», respondió ella, arreglándole la corbata con manos temblorosas. La ceremonia fue exactamente como habían querido, sencilla, emotiva y llena de amor. Cuando el sacerdote les pidió los votos, Álvaro tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Valeria Montalbán, llegaste a mi vida como un huracán. Alteraste mi paz, desafiaste mi autoridad y me robaste el corazón sin pedir permiso. Prometo amarte en tus días buenos y en tus días de arrestar turistas alemanes. Prometo apoyarte cuando quieras salvar al mundo, y prometo contenerte cuando tus métodos sean demasiado peligrosos». Los invitados se rieron, y Valeria tuvo que secarse una lágrima. «Álvaro del Bosque, pensé que eras mi enemigo, pero resultaste ser mi destino. Prometo amarte incluso cuando seas imposiblemente cabezota. Prometo cuidar de Clara como si fuera mi propia hija, y prometo no arrestar más turistas, a menos que realmente se lo merezcan». Más risas llenaron la iglesia. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que siguió fue observado por todo Valdeonda con lágrimas de felicidad. La fiesta se celebró en la finca restaurada de los Montalbán, ahora oficialmente el hogar de la nueva familia del Bosque Montalbán. Habían convertido el viejo granero en un salón de baile, y las mesas estaban dispuestas bajo las estrellas. Clara no se separó de Valeria en toda la noche, proclamando a quien quisiera escuchar que ahora tenía la mejor mamá del mundo. «¿Cómo se siente ser una mujer casada?», preguntó Carmen durante el baile.
Como si hubiera llegado a casa después de un viaje muy largo, respondió Valeria, mirando a Álvaro que estaba enseñando a Clara a bailar vals. Y que sepas que todo el pueblo está haciendo apuestas sobre cuándo van a anunciar que esperan otro bebé. ¡Carmen! ¿Qué? Es tradición en Valdejonda. Don Fernando ya lleva 3 apuestas diferentes. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y Clara dormía profundamente en su nueva habitación, decorada con mariposas, Álvaro y Valeria se sentaron en el porche de la casa restaurada. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. De nada. Bueno, tal vez de haber tardado tanto en darme cuenta de que estaba enamorada de ti. ¿Cuándo te diste cuenta? Creo que fue cuando me arrestaste. Debería haberte odiado más después de eso, pero en cambio, no podía dejar de pensar en ti. Yo me di cuenta cuando defendiste a Esperanza de ese turista. Vi la pasión con la que defendías a los que no podían defenderse solos, y supe que estaba perdido. ¿Perdido? Completamente enamorado y sin esperanza de cura. Valeria se acurrucó contra él, mirando las luces de Valdejonda en la distancia. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que nuestra historia empezó con una apuesta peligrosa y terminó con la certeza más segura del mundo. ¿Cuál? Que estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Álvaro la besó suavemente, saboreando la verdad de esas palabras. Habían comenzado como enemigos, se habían convertido en cómplices y ahora eran algo mucho más poderoso. Eran una familia. Y mientras las estrellas brillaban sobre Andalucía, los 3 miembros de la familia del Bosque Montalbán durmieron profundamente, sabiendo que todas las apuestas peligrosas del mundo habían valido la pena por llegar a este momento perfecto. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.